Esta negociación que creo que va bien avanzada y tiene todo para dar cierto. Es un jugador que yo conozco há mucho tiempo, fue mi jugador en Fuerzas Básicas, lo acompaño prácticamente durante toda su carrera y lo que más me gusta en este jugador es su capacidad de jugar en prácticamente cualquier función de la media cancha, como más o menos usamos aquí Fidalgo por veces como 8, como 10, incluso por veces como extremo de perfil cambiado. Este es un jugador capaz de suplir muchas situaciones, va a nos agregar mucho, es un jugador que también le gusta mucho el balón, le gusta ser de estos jugadores dentro de la cancha que te dan el ritmo, que tienen mucho criterio con el balón. Entonces, ojalá concrete porque creo que va a nos aportar bastante. Está el técnico Jardín después de la victoria contra Monterrey, hablando de los posibles refuerzos o el posible refuerzo. Vinicius Lima, que lo conoce bien, que no es titular, esa es la realidad. Y yo le quiero preguntar a un americanista que, por cierto, me recordó. Tenía razón, mea culpa, me equivoqué. Lo de la ridiculez del scratch de Cuapa no fue de ahora, fue de antes. Me disculpo. No, discúlpate con la gente, no conmigo. Me disculpo con el americanismo. La ridiculez no fue de hoy, fue de antes. Sigue siendo ridículo. Tratar de... O sea, el scratch de Cuapa por... es amarillo y van a jugar como la selección de Brasil. No. Eso se alucinan, se hicieron sus mentales... Pero está bien. Sus mentales. Sí, como les gusta. Pero porque piensan que escuchan Vinicius y ayer se emocionó Paul, pensó que era el del Real Madrid. No te pasó a ti, ¿verdad? No, por supuesto. Qué bueno. Y además, sigan al Pollito en las redes porque si hay alguien bien dateado del América, eres tú. Te agradezco. ¿No mencionaste un nuevo refuerzo, ¿no? ¿Un colombiano? Gabriel Fuentes. Era. Otro refuerzo. Lateral izquierdo, el último. ¿Compras de pánico o no? No, fíjate que este mercado... Creo que es el primero en el que verdaderamente se nota la mano de André Jardine, a diferencia de otros. No quiere decir que los otros hayan sido mejores o peores, pero en este en particular me parece que sí se ve la mano de Jardine. O sea, ya le dieron las llaves de la casa. Le están trayendo lo que pide y creo que se lo ha ganado. Con 3 títulos bajo el brazo, creo que es un técnico que tiene el derecho de pedir jugadores que desea y no nada más lo que le ofrecen. Es verdad también lo que dices. Vinicius Lima... Viene de ser suplente en Fluminense, es un jugador que promedia 30 a 35 minutos por partido, generalmente tiene participación, pero no es titular. Es un jugador que va a entrar dentro de la rotación del América. No sé si lo tenga pensado Jardine para titular, yo creo que no de inicio, porque Jonathan y Dourado están haciendo una muy buena dupla, se están entendiendo bien, y él juega más... de interior. Ya dijo que puede jugar como lo hacía Fidalgo, ¿no? En esas posiciones, ¿no? De la posición. Pero hoy el esquema con Dourado y con Jonathan, que anda muy bien, es un doble 5 y por delante un enganche que se piensa que sea Rafael Veiga. El caso de Gabriel Fuentes es un lateral izquierdo, está cerca de cerrarse, todavía no está cerrado, pero ya está muy, muy cerca. Y es porque escucharon al Yayo que quieren que se le dé oportunidades a los jóvenes mexicanos y en lugar de traer otro delantero extranjero que sí se los ofrecieron y sí estuvieron peinando el mercado, prefieren darle oportunidad. Se va a quedar Henry Martín, Pato Salas, el Pato, Dávila y la Pantera Zúñiga. Qué bueno que me hacen caso, me da gusto. ¿Te escuchan, Yayo? Están viendo constantemente la última palabra. Mira, la mejor contratación que tienen es que ya Cendejas está de vuelta. No, Cendejas. La mejor contratación que tienen. Yo creo que para mí sí hace diferencia. Ayer hacíamos la pregunta que si hacía diferencia o que si había Cendejas dependencia. Muchos dijeron que no. Tampoco. Bueno, yo creo que sí hace. Pero es un jugador determinante. Ayer tenía un facto que no le hicieron caso. Cuando Cendejas está bien y en el campo... El equipo es distinto. El equipo es distinto. Ahora, creo que el porcentaje de victoria con Cendejas. Pero hoy más Cendejas, pero y no hace mucho decíamos Brian, ¿eh? No, pero es más importante. Creo que lo más importante que está haciendo... ¿En serio? No sé. ¿Cuánto a números, de verdad? Lo más importante que está haciendo André Jardine respecto a los jugadores que están o que han contratado es que creo que está tratando de volver a la esencia de su primer semestre en América. Un equipo que tenía jugadores con mejor pie, con más control, a lo mejor algunos que no fueran tan explosivos, que de pronto buscaron otro tipo de perfiles, como el de San Maximán, como el de La Pantera, como el de Violante, que eran perfiles muy rápidos, mucho juego por banda,
Y ahora están trayendo jugadores Sin de tanto mayor nombre, ¿no? control, ¿no? Batata, Tanto qué nombre. jugador era Batata, ¿eh? Y Antonio Carlos Santos. Rafa Veiga es Se un diga. nombre... De medio pelo. Rafa Veiga es un muy buen... No, pero a ver, comparando los que vemos aquí, Pollito, digo, con Batata y con Antonio Carlos Santos, digo, y los demás, digo, Bueno, cada quien tendrá que hacer A mí ayer, por ejemplo, a mí sí me gustó Veiga ayer. sí. Soltó varios disparos, la verdad que se veía bien. ¿Sí? ¿Te convence el Con scratch? izquierda y con derecha. ¿Te ¿verdad? convence el scratch, su guapa? No, no me convence algunos refuerzos por el antecedente que tienen, reciente. El antecedente reciente no es tan bueno. Pero Déjame ir al puede ala, funcionar. al ala americanista. Joaquín. Allá está. No, también allá. No, yo Ve, a ver, hiciste el... Tú bailabas la Macarena. bueno, Muy bien. No, y bailaba bien. Si gana el América Chivas, ¿la baila? No. ¿La bailamos? no, Estaría bueno eso, ¿eh? no les alcanza. ¿Te gustan los refuerzos que está... Yo creo que hoy coincido con el señor Ortiz, que está trayendo el técnico a los jugadores. Ahora sí. Algo pasó ahí en la interna, que no creo que lo estaban haciendo bastante bien Baños y Diego. Pero yo creo que después de tantas finales que jugaron seguidas y no haber logrado objetivos, puede ser que haya un reacomodo. Creo que Vinicius viene a jugar, se lo conoce fuerzas básicas, se lo ha tenido un poquito para suplir a Fidalgo. Nada más hay que ver la adaptación que pueda tener rápido a la altura, a la ciudad. Pero yo sí creo que si se pone en forma... oye, arriba. ahora, ya compararlo hoy día con Fidalgo, No. me parece... No, es la posición, Me nada más, la parece posición. desmesurado. Sí. ¿Sabes quién está negociando con tu máquina? ¿Quién? Nico Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Te gustaría, Nico? Pues necesitan un segundo centro delantero, ¿no? ¿Cómo lo Pero ves? fue- ¿Cómo veías a Nico? Nico me parece un muy buen centro delantero. Muy A mí bueno. también me parece que es buen centro El delantero. que hay que ver es al- El problema es que no tuvo... Entró de cambio. que vi, A ver, cambio, ¿no? vi un extracto del programa en donde un ídolo multitudinario cementero dijo que le han hablado muy buenas cosas del nigeriano. Ojalá que la respalde. Sí. Ojalá que la respalde. Pues, tuvo momentos, sí tuvo momentos. Hay que ver que a casa... Bueno, Se hizo en el fútbol brasileño. También se vio bien, la verdad. Estos dos refuerzos, vio para mí, bastante se bien. vieron bien, los dos. No se emocionen. Acuérdense lo que pasó con Pero no San emociona. Maximán. No, pero- Que por cierto anotó, ¿eh? ¿Te dio gusto que anotara ya San Maximán? a mí siempre me va a dar gusto. Que le También vaya en los bien a la últimos gente. 20 minutos Y que ya fuera están ahí un diciendo que ya mala está. Ok. Así empezó acá. Sí, sí. Ojalá que allá sí lo mantenga más. Acá nada más nos ilusionó en 2 partidos y hubo quienes como yo lo compramos. Te rompieron el corazón. Vamos a una pausa. volvemos. El América acaba de ganarle a Monterrey y en lugar de celebrar como debería, toda Cuapa está más preocupada por responder las preguntas incómodas que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo es posible que el equipo más caro de México tenga la ofensiva número 17 del torneo con apenas 3 goles anotados? ¿De verdad creen que 3 victorias seguidas después de un arranque patético son suficientes para declarar que el paciente está curado? ¿Qué tan grave es que el supuesto reemplazo de Fidalgo todavía no haya firmado cuando el Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina? ¿Y por qué demonios Néstor Araujo sigue cobrando más de $1 millón al año por calentar banca desde abril del año, pasado sin que nadie haga absolutamente nada para sacarlo? Porque resulta que mientras André Jardine sonríe ante las cámaras, celebrando una racha positiva que apenas alcanza para tapar las vergüenzas del inicio de torneo, en los pasillos del nido están sucediendo cosas que tienen el potencial de explotar en cualquier momento y convertir esta supuesta recuperación en otro episodio más de la telenovela interminable que se ha vuelto el americanismo en los últimos meses. Y no es pesimismo barato ni ganas de aguarle la fiesta a nadie. Es simplemente poner los pies en la tierra y reconocer que ganarle a un Monterrey que viene en picada no te convierte automáticamente en candidato al título. Que tener la mejor defensa del torneo no sirve de nada si no puedes meter goles ni aunque te regalen 10 oportunidades claras por partido. Y que presumir fichajes que todavía no están firmados mientras se te acumula la basura administrativa de contratos, millonarios que no puedes resolver, es como barrer la mugre debajo de la alfombra esperando que nadie se dé cuenta del desastre. Pero claro, en el fútbol mexicano estamos acostumbrados a vender humo y a celebrar mediocridades como si fueran hazañas épicas. Entonces, 3 triunfos consecutivos contra rivales
accesibles, ya son motivo suficiente para declarar que el América resucitó y que ahora sí van a arrasar con todo, ignorando olímpicamente que el verdadero examen llega el 14 de febrero cuando tengan que visitar el Akron para enfrentar a un Chivas que lo supera en prácticamente todos los rubros ofensivos y que además lidera el torneo con autoridad, mientras las Águilas apenas van despertando de la siesta. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre esta supuesta resurrección del América, que tiene a medio Coapa celebrando como si ya hubieran ganado la Champions League, cuando la realidad es que simplemente dejaron de hacer el ridículo y empezaron a ganar partidos que en teoría nunca debieron estar en duda. La victoria 1-0 ante Monterrey en el Ciudad de los Deportes, con gol agónico de Alejandro. Cendejas es el tipo de resultado que en cualquier otro club grande del mundo se celebraría con un aplauso cortés y un buen trabajo. Ahora a pensar en el siguiente, pero aquí en el América lo están vendiendo como si hubieran derrotado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, porque así de bajo cayeron las expectativas después de ese arranque espantoso de 3 partidos sin ganar y sin anotar que tuvo a todo. El mundo preguntándose si André Jardín no había perdido completamente el rumbo del barco. Y sí, es cierto que encadenar 3 victorias consecutivas entre Liga MX y Conca Champions representa un cambio de tendencia importante que llegó justo a tiempo para calmar los ánimos antes de que empezaran a rodar cabezas. Pero seamos honestos un segundo y reconozcamos que las Águilas no están jugando precisamente como campeones del mundo, sino más bien como un equipo que va encontrando soluciones parciales a problemas estructurales que siguen ahí esperando el momento preciso para explotar. Nuevamente, la defensa está funcionando de maravilla y los números lo respaldan porque son la mejor saga del torneo, empatados con Toluca, tras recibir únicamente 2 goles, pero el ataque sigue siendo un desastre monumental que los tiene como la ofensiva número 17 de la liga con apenas 3 tantos anotados, una miseria absoluta para un plantel que presume tener a los jugadores mejor pagados del fútbol mexicano y que supuestamente está armado para competir a nivel internacional. Entonces la pregunta incómoda que nadie quiere hacer pero que hay que plantear es la siguiente: ¿de qué sirve tener una muralla defensiva impenetrable si después no puedes hacerle daño a nadie en ataque y terminas ganando los partidos por la mínima diferencia gracias a goles agónicos que más parecen producto de la suerte que de jugadas trabajadas? Porque el gol de Cendejas ante Rayados fue bonito y todo lo que quieras, pero vino en los minutos finales de un partido donde el América batalló horrores para generar peligro real durante los primeros 80 minutos. Y ese patrón se está repitiendo jornada tras jornada sin que el cuerpo técnico parezca tener respuestas claras de cómo solucionarlo. La realidad es que esta racha positiva está sostenida más por la efectividad defensiva y por destellos individuales de jugadores que se sacan un conejo de la chistera cuando menos te lo esperas, que por un funcionamiento colectivo sólido que te dé la tranquilidad de saber que el equipo tiene un plan claro de cómo va a lastimar al rival. Y antes de que el América se relaje pensando que ya superaron la crisis, viene el recordatorio brutal de que todavía tienen que cerrar la serie ante Olimpia en Conca Champions para amarrar el pase a octavos, porque perder en esa instancia después de haber ganado el partido de ida sería un papelón histórico que los dejaría fuera de su única vía para clasificar al Mundial de Clubes 2029 y que mandaría directo al tacho de basura toda esta supuesta recuperación que tanto están celebrando. Yo creo que el América está lejos, muy lejos, de poder cantar victoria con estas 3 victorias que más parecen analgésicos temporales que cura definitiva para los problemas de fondo que arrastra este plantel. Ahora vamos a meternos en el tema que realmente tiene a todo el mundo con los pelos de punta, porque el Clásico Nacional del 14 de febrero en el Estadio Akron se aproxima como un examen de realidad que va a dejar al descubierto si este América en verdad resucitó o si simplemente está maquillando sus deficiencias aprovechándose de rivales en crisis
las estadísticas oficiales pintan un panorama que debería preocupar seriamente en Cuapa, porque mientras Chivas presume de ser la mejor ofensiva del Clausura 2026, con 10 goles en 5 jornadas y además lidera la tabla general con autoridad, las Águilas apenas aparecen como la ofensiva 17 del torneo, con 3 miserables tantos y sosteniéndose únicamente desde la solidez defensiva que los tiene como la mejor saga junto con Toluca. Es decir, estamos ante un choque de estilos donde el equipo que mejor ataca se enfrenta contra el que mejor defiende. Y aunque en el papel eso suena emocionante y parejo, la realidad es que cuando tu único argumento futbolístico es no nos meten goles, mientras que del otro lado tienen un ataque funcionando a 1000 por hora, las probabilidades de salir con las manos vacías se disparan exponencialmente. Pero aquí viene la parte donde el América está vendiendo humo a 2 manos, tratando de convencer a la afición de que tienen ventaja, porque resulta que desde Guadalajara llegaron noticias sobre posibles bajas de Luis Romo y José Castillo por problemas físicos que sufrieron ante Mazatlán, y en Cuapa ya están frotándose las manos imaginando un Chivas debilitado que llegará al clásico sin 2 de sus piezas clave en el mediocampo. Y sí, es cierto que perder a jugadores importantes siempre complica cualquier plan táctico, pero la pregunta que deberían hacerse en el América antes de celebrar las lesiones ajenas es si realmente están en condiciones de aprovecharse de un rival mermado cuando ellos mismos vienen arrastrando problemas ofensivos que no se han resuelto en 5 jornadas completas de torneo. Porque una cosa es enfrentar a un Chivas al 100% de sus capacidades y otra muy distinta es pensar que solo porque el rival llega tocado ya tienes el partido ganado, cuando tu propio equipo no ha demostrado tener la capacidad de generar gol de manera consistente, ni siquiera contra defensas mucho más endebles que la rojiblanca. El gran riesgo para el América es caer en el error de confiarse pensando que las bajas del Guadalajara les dan una ventaja automática. Porque en los clásicos nacionales esas cuentas alegres terminan explotándote en la cara cuando menos te lo esperas y te das cuenta muy tarde de que subestimaste a un rival que aunque llegue con suplentes sigue teniendo más hambre y mejor funcionamiento colectivo que tú. Pensando bien, este clásico tiene todos los ingredientes para convertirse en la prueba de fuego que determine si el América realmente está de regreso o si estas 3 victorias fueron solo un espejismo que se desvanece. En cuanto te pones frente a un equipo que sabe lo que hace en ataque, ya que tocamos el tema del ataque disfuncional del América, ahora toca hablar sobre el fichaje milagroso que supuestamente va a resolver todos los problemas ofensivos y que va a hacer olvidar la salida de Álvaro Fidalgo como si nunca hubiera existido. Vinicius Lima, el volante brasileño del Fluminense que André Jardine está vendiendo como la 8ª maravilla del mundo, aparece en escena con la misión imposible de ocupar el lugar del Maguito y convertirse en el nuevo motor del mediocampo azul crema que distribuya juego, rompa líneas, aparezca en el área rival y básicamente haga todo lo que Fidalgo hacía con los ojos cerrados, pero que ahora nadie en el plantel actual parece capaz de replicar. El técnico brasileño salió en la conferencia de prensa posterior al partido contra Monterrey a tirar la casa por la ventana con declaraciones que sonaron más a discurso de vendedor desesperado que a análisis futbolístico serio, asegurando que Vinicius tiene la capacidad de jugar en cualquier posición, más o menos como usábamos a Fidalgo. Una comparación tan directa y tan cargada de expectativas que probablemente ya condenó al pobre brasileño antes de que siquiera firme su contrato. Porque resulta que según Jardine, Lima puede jugar de 8 GDs, de extremo y probablemente hasta de portero si el partido lo requiere, convirtiéndose en esa navaja suiza táctica que todo entrenador sueña con tener, pero que en la práctica casi nunca funciona como prometen en las presentaciones oficiales. Y aquí viene la parte donde hay que poner los pies en la tierra y hacer las preguntas incómodas que nadie se atreve a plantear. Si Vinicius Lima es tan bueno y tan completo como dice Jardine, ¿por qué Fluminense lo está dejando ir sin mayor resistencia? ¿Será que del otro lado ya detectaron que el jugador no tiene el nivel para sostener el ritmo de un equipo grande y están aprovechando para hacer caja antes de que baje su valor de mercado? ¿Y qué tan realista es esperar que un brasileño que nunca ha jugado en México se adapte de manera inmediata a la Liga MX y replique de entrada lo que le tomó a Fidalgo años construir en Cuapa? La respuesta honesta
es que nadie tiene idea de cómo va a resultar este fichaje hasta que el jugador no pise la cancha y demuestre con hechos que todas esas promesas de versatilidad y calidad no eran simplemente humo de pretemporada. Pero mientras tanto, el América está apostando todo su futuro mediático a convencer a la afición de que encontraron al reemplazo perfecto del Español, cuando la realidad es que están comprando un signo de interrogación gigantesco envuelto en papel de regalo. Lo que más preocupa de toda esta operación no es el fichaje en sí mismo, sino la manera tan desesperada en que lo están vendiendo. Porque cuando un entrenador sale a comparar públicamente a un refuerzo que todavía no llega con un jugador que fue figura indiscutible durante años, lo que está haciendo en realidad es generarle una presión desmedida al nuevo que difícilmente va a poder manejar, sin que le explote en la cara. Yo creo que Vinicius Lima puede ser un buen jugador y que probablemente le sirva al América en alguna medida. Pero pretender que va a llegar a hacer lo mismo que Fidalgo desde el primer día es venderse una ilusión que solo va a generar frustración cuando la realidad no cumpla con las expectativas estratosféricas que ya le pusieron encima, hablando precisamente de Álvaro Fidalgo y de cómo su salida dejó un agujero del tamaño del Estadio Azteca en el mediocampo azul crema. Es momento de reconocer con honestidad brutal que el Español está demostrando en el Real Betis exactamente lo que muchos advertimos desde el principio. Dejarlo ir fue un error garrafal que le va a costar muy caro al América durante todo este torneo. El mediocampista asturiano tuvo su debut como titular con el conjunto verdiblanco ante el Atlético de Madrid, nada más y nada menos que uno de los equipos más poderosos de la Liga Española, y en lugar de achicarse ante la magnitud del desafío, salió a comerse la cancha, con una actuación tan brillante que dejó a la afición bética rendida a sus pies y preguntándose cómo es posible que este jugador estuviera jugando en México cuando tiene nivel de sobra para la élite europea. Las estadísticas de su partido son obscenas a 94% de efectividad en pases, completando 34 de 36 envíos. Números que cualquier mediocampista de primer nivel en Europa afirmaría sin pensarlo y que confirman que su capacidad para distribuir juego no era exclusiva de enfrentarse a defensas mexicanas, sino que funciona perfectamente cuando te pones frente a rivales de verdad que presionan con intensidad y que no te regalan ni un metro de espacio. La afición del Real Betis explotó en redes sociales celebrando el fichaje que al principio generaba dudas por venir de la Liga MX. Y ahora resulta que Fidalgo ya es considerado una de las mejores incorporaciones del mercado invernal y un jugador que puede convertirse en pieza clave del proyecto verdablanco si mantiene este nivel a lo largo de la temporada. Mientras tanto, en Cuapa están viendo desde la distancia como el jugador que dejaron ir está brillando en uno de los escaparates futbolísticos más importantes del planeta, confirmando todo lo que perdieron por andar jugando al póker en las negociaciones de renovación y por creerse tan grandes que pensaron que podían reemplazarlo fácilmente con cualquier brasileño que les cayera en las manos. El detalle que más duele para el americanismo es que el contrato de Fidalgo con el Betis es hasta 2030, lo que significa que un posible regreso no se daría hasta que el mediocampista tenga 32 o 33 años y desde cuando ya esté en el ocaso de su carrera y probablemente haya perdido gran parte de esas cualidades que lo hacían único en la Liga MX. Entonces, la pregunta que debería atormentar a Santiago Baños todas las noches es la siguiente: ¿valió la pena dejarlo ir por no querer pagar un poco más en su renovación, sabiendo que ahora van a gastar el doble tratando de encontrar un reemplazo que probablemente nunca va a estar a su altura? Pensando bien, la salida de Fidalgo va a pasar a la historia como uno de los errores más costosos de la gestión actual, porque perdieron al cerebro del equipo justo cuando más lo necesitaban para competir, en múltiples frentes, cambiando radicalmente de tema, pero manteniéndonos en el universo de las decisiones cuestionables de la directiva. Tenemos que hablar sobre Paulo Víctor Gómez y este circo mediático que armaron con su supuesta salida rumbo a Brasil, que al final resultó ser puro humo para llenar titulares. Según la información más reciente de TUDN, que salió después del partido contra Monterrey, todo indica que el auxiliar técnico de Andrés Jardín se va a quedar en el América a pesar de las conversaciones que tuvo con la Federación Brasileña
para dirigir la selección sub-21, porque resulta que del otro lado todavía no se deciden por un candidato final y porque Paulo supuestamente quiere seguir en Cuapa ayudando a Jardine a ganar títulos en lugar de irse a trabajar con juveniles que probablemente nunca lleguen a nada. Y aquí viene la parte donde hay que llamar las cosas por su nombre sin andarse con rodeos diplomáticos. Toda esta novela de la posible salida de Paulo Víctor fue un montaje perfectamente orquestado para inflar su importancia dentro del cuerpo técnico y para justificar ante la afición por qué se le está dando tanto crédito por fichajes como el de Rafael Veiga. Porque la realidad es que Paulo es un auxiliar técnico competente que hace bien su trabajo desde el banquillo, pero de ahí a convertirlo en pieza indispensable del proyecto porque supuestamente tiene contactos mágicos en Brasil que abren puertas que nadie más puede abrir. Hay una distancia enorme que huele más a relaciones públicas que a verdad futbolística. La historia oficial dice que gracias a Paulo Víctor se pudo cerrar el fichaje de Veiga porque tiene excelente relación con el Palmeiras tras haber trabajado en sus fuerzas básicas y que sin su intervención el América probablemente habría tenido que pagar mucho más o directamente no hubiera podido concretar la operación. Pero seamos honestos un segundo, ¿de verdad alguien cree que Palmeiras iba a cobrar distinto por Veiga dependiendo de quién fuera a hacer la llamada telefónica? ¿O será que esta es otra de esas narrativas que inventan los clubes para vender la imagen de que tienen gente muy conectada trabajando para ellos cuando en realidad las operaciones se cierran por dinero y no por amistades? La verdad probablemente esté en algún punto intermedio donde Paulo efectivamente ayudó a facilitar algunas conversaciones, pero su rol no fue tan determinante como lo están pintando ahora que necesitan justificar por qué decidió quedarse rechazando una oferta de la selección brasileña que quizás nunca fue tan seria como quisieron hacer creer. Yo creo que Paulo Víctor es un buen auxiliar que le sirve a Jardine en muchos aspectos, pero todo este show mediático de su casi salida y su heroica decisión de quedarse en el América huele a montaje para inflar egos y crear narrativas donde no las hay. Siguiendo con los temas incómodos que nadie quiere tocar, pero que alguien tiene que poner sobre la mesa, es momento de hablar del elefante en la habitación que lleva. Meses cobrando más de $1 millón anuales por literalmente no hacer nada. Néstor Araújo, el defensa central, que en teoría llegó para ser pilar de la saga azul crema, se ha convertido en el símbolo perfecto de todo lo que está mal en la administración del América, porque lleva desde abril de 2025 sin jugar un solo minuto oficial después de cometer ese error imperdonable que los eliminó de la Conca Champions ante Cruz Azul. Y desde entonces se ha dedicado a cobrar religiosamente su salario millonario mientras se niega rotundamente a aceptar cualquier oferta para largarse a otro lado donde pueda recuperar minutos. La situación es tan ridícula que raya en lo cómico, porque tienes a un jugador completamente borrado del plan deportivo, que ni siquiera es convocado para los partidos oficiales, que no aparece en las listas de la Liga MX ni de ninguna competencia donde participe el club, pero que todos los meses pasa a cobrar su cheque como si nada mientras la directiva se retuerce las manos, sin saber cómo sacárselo de encima, sin tener que pagarle una indemnización que probablemente costaría todavía más cara. Y lo que realmente enciende a la afición no es que Araujo esté cobrando sin jugar, porque al final del día él está en todo su derecho de exigir que se le respete su contrato, sino que la directiva haya sido tan increíblemente incompetente para firmarle un acuerdo sin cláusulas de salida o mecanismos que les permitieran deshacerse de él en caso de que las cosas no funcionaran como esperaban. Entonces ahora están atrapados pagándole una fortuna a alguien que literalmente no aporta nada, que ocupa un lugar en el plantel que podría ser aprovechado por cualquier otro jugador y que encima tiene la desfachatez de atrincherarse en Cuapa negándose a facilitar su salida, porque sabe perfectamente que mientras tenga contrato vigente, el América está obligado a seguir manteniéndolo. La única luz al final del túnel en este desastre administrativo es que supuestamente el Clausura 2026 sería su último torneo bajo contrato, lo que significa que en el verano finalmente se va a liberar ese dinero desperdiciado y ese espacio ocupado innecesariamente. Pero para entonces ya habrán botado millones de pesos en un jugador que no
jugó durante más de un año completo. Yo creo que el caso de Néstor Araujo debería ser estudiado en las escuelas de administración deportiva como ejemplo perfecto de cómo no manejar la contratación de jugadores, porque demuestra que no basta con traer nombres o con pagar salarios altos, sino que necesitas tener la inteligencia suficiente para protegerte contractualmente ante escenarios donde las cosas salgan mal y necesites cortar por lo sano sin que te cueste una fortuna.